Vamos a hablar de pinceles y para hacerlo vamos a pintar un pájaro. Comenzamos con un pincel que termina en un semicírculo. Este pincel se le conoce como filbert y a pesar de que termina de forma redondeada, no lo debemos confundir con el redondo. Seguimos con este pincel que termina en punta, que es el redondo. Y la característica es que termina como una gota. Tiene una punta bastante delgada que nos sirve sobre todo para pintar pelaje. Ahora seguimos con el pincel plano. Es un pincel, como su nombre le indica, que es delgado si lo miramos de perfil, pero termina arriba de manera bastante recta. Continuamos con el angular. El angular es un pincel plano. La gran diferencia es que termina en diagonal su punta. El pincel abanico, como su nombre le indica, tiene esa forma de un abanico abierto, más ancho arriba. Es el pincel por excelencia para pintar el follaje de los árboles. Para trabajar el fondo voy a comenzar con un pincel tipo filbert. Recuerden que es este pincel que termina un poco redondeado en su punta. Este pincel que estoy usando es un pincel pelo de cerda. El pelo de cerda es uno de los pinceles más económicos que hay, pero es bueno para empezar a aprender porque resiste bastante. La forma de este pincel me permite cubrir grandes superficies rápido. Este es un número 8, entonces es grandecito. Se nos da un poco de miedo hacer toda la superficie con el redondo, sobre todo en estas partes en que nos acercamos más al pájaro. Es muy útil coger cualquiera de nuestros pinceles planos. Cuando usamos un pincel plano podemos asentar toda la base del pincel, nos da una pincelada gruesa, pero si lo miramos de perfil es bastante delgado. Entonces si lo usamos tomándolo un poco más paradito, más recto, perpendicular a la superficie, nos permite crear líneas bastante delgadas. Entonces es una herramienta útil cuando quieran, por ejemplo, acercarse al pájaro. Si les da miedo un poco entrar en él y dañarlo, pues tomándolo bien paradito, perpendicular a la superficie, nos permite delinear el contorno fácilmente. Y si asentamos todas las cerdas, pues nos da un brochazo grueso y cubriente. Voy a usar esta parte del pincel que me da estas líneas delgadas para dibujar unas ramas en el fondo. Entonces miren que cargamos buena pintura y usamos el pincel bastante perpendicular a la superficie y ya ahí podemos trabajar con el grosor de las líneas. Si las queremos más gruesas, pues pasamos varias veces. Si las queremos más delgadas, es importante que la pintura tenga buena fluidez y podemos obtener líneas bastante delgadas.
Para mostrarles el pincel abanico, quiero hacer una demostración primero en una hoja aparte de un árbol. Entonces, usando nuestro pincel plano, hacemos el tronco. Para hacer un tronco es ir con mucha libertad. Eso lo bello de la naturaleza, que sus formas son bastante orgánicas y fluyen. Para usar el pincel abanico, cargamos su punta, solo la punta, y damos golpes, pequeños golpes. Y él crea el efecto del follaje. Aquí se va a tratar de que vayamos cambiando el tono del color con pintura más clara para dar luces o más oscuro para dar algunas sombras y que vayamos cubriendo tanto como queramos. Cada árbol tiene una forma particular y esa es la forma de su follaje, entonces ya ahí ustedes toman las decisiones. Inclusive aquí podemos aplicar amarillo puro para dar algunas luces. Como la pintura está fresca se mezcla y nos crea algo más armónico. Aquí se va a tratar un poco más de ir por capas. En el pájaro lo voy a usar para hacer el follaje del árbol del fondo. Voy a hacer unos tonos lilas y luego un poco de lila con blanco, solo dando golpecitos. Para el cuerpo del pájaro voy a usar el pincel plano, estoy definiendo zonas de color y me ayuda a cubrir. Es importante siempre que pintamos seguir la forma del objeto que estamos pintando. En este caso, las plumas del pájaro van a crecer en dirección hacia abajo. Entonces es importante que sigamos esa dirección cuando trabajamos con la pintura. Así todavía no estamos haciendo detalles, pero nos ayuda a crear un gran resultado. Aprovechando la cualidad que tiene este pincel de ayudarnos a hacer líneas, entonces podemos hacer las líneas de nuevo siguiendo la dirección que tienen las plumas para crecer y vamos a empezar a darle idea de plumaje en el pecho. Es importante siempre tener a mano una referencia para que sepamos en qué dirección van las plumas. Voy a usar el pincel redondo. El pincel redondo tiene la ventaja de que como termina en una punta, como en gota, esa punta es bien delgada y nos permite tener control. Lo vamos a usar para definir el contorno del ojo. Y luego las demás zonas podemos trabajarla con el pincel plano. Hasta ahora solo estamos definiendo los colores básicos. De nuevo el pincel redondo me da un control para trabajar zonas bien pequeñas como el ojo, pero es un pincel muy versátil, también podemos usarlo para hacer rellenos y detalles. De hecho, ya es cuestión de preferencias, pero uno podría hacer una obra completa solo usando este pincel. Ya viene de gustos.
Vamos a aprovechar la forma del pincel Filbert, esta forma que termina un poco redondeada. Vamos a untar bastante pintura, bien cargada. Simplemente se posa, lo arrastramos un poco y levantamos. Entonces, bien cargada de pintura cada vez. Se asienta, se arrastra un poco. Entonces es importante repetir esto, cargar, asentar, desplazar un poco. Esto nos va a ir creando la sensación de las plumas y aprovechamos la forma de la punta del pincel para tal fin. De nuevo aquí se trata de trabajar por capas. También esta forma del pincel Filbert nos va a servir bastante para trabajar, por ejemplo, en flores. De nuevo, solo es cargar, asentar. Y él ya nos deja esta forma un poco redondeada. Entonces, mediante repetición podríamos crear patrones o dar la sensación de cosas como plumas o flores fácilmente. Aquí se va a tratar de trabajar los detalles y es usar la herramienta con la que se sientan más cómodos. Estoy usando el pincel redondo, haciendo líneas muy pequeñas, muy cortas, muy cortas, muy cortas, en la dirección en que crece el plumaje para dar la sensación del mismo. Pero de nuevo en la pintura se trata de pasar varias veces, de recorrer y acomodando y creando la sensación. Sobre todo en los animales, su cobertura requiere que pasemos varias capas. La pintura también se trata de algo que va cambiando según se va desarrollando. Pocas veces se puede empezar ya con la idea final en la cabeza, a menos de que uno esté haciendo un ejercicio de reproducción de una obra, el cual es muy válido para aprender. Pero en el caso en que estamos creando, las cosas nos van indicando por dónde ir. En este caso no me gustaba mucho el color fuerte del follaje del fondo, entonces voy a crear una rama aquí delante y agregarle un follaje verde que me le baje un poco tanto brillo o la fuerza del color del fondo. Ya ahí va a ser el gusto de cada uno. Ya lo demás es trabajar con paciencia en los detalles, dejar que este personaje nos diga qué necesita, qué quiere, cómo quiere verse.
Se necesita algo más a su alrededor. Pintar es un ejercicio bastante meditativo si nos conectamos de entero con él. Buena música, una buena bebida y el diálogo con la pintura te permite conocerte y crear algo hermoso que acompañe tu vida. Espero lo hayan disfrutado.